Hola jóvenes, en este video vamos a revisar fundamentalmente dos cosas. El aporte, digamos, de Malthus a la explicación de la teoría económica y vamos a regresar a la teoría del valor con la explicación de David Ricardo sobre la teoría del valor. Entonces vamos, y que se relaciona un poquito con la teoría de Malthus, ¿no? Entonces, vamos a empezar explicando lo siguiente. Malthus, en general, pensaba en la cuestión de la escasez. La escasez en cuanto a que el factor tierra es limitado. Y lo que él observaba en general es que la tierra, bueno, la producción de granos básicos para la alimentación de los hombres en general, o de los trabajadores, de todas las clases sociales, dependía mucho de la calidad de la tierra. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una visión de la economía en donde ciertamente la escasez está dada por las limitaciones de la tierra. Entonces, él iba a postular fundamentalmente que el desarrollo económico llegaría a un nivel de subsistencia. ¿Por qué la subsistencia? Bueno, él asumía que la producción agrícola estaba limitada por los rendimientos de la tierra y asumía que los rendimientos de la tierra crecían de una forma aritmética. Entonces decía que la productividad o la productividad crecía de forma aritmética. ¿Qué es el crecimiento aritmético? Pues el crecimiento aritmético fundamentalmente tiene que ver, es como una, bueno, ahí tenemos las fórmulas de las series aritméticas, que por ejemplo si empiezo en 1 y a este 1 le sumo una constante d, que puede ser por ejemplo 2, ¿no? Imagínense que d es 2. D es igual a 2. Entonces la serie empieza en 1, sigue 3, estoy sumando, a cada elemento le voy sumando 2, 5, ¿no? 7, y así me voy, 9. Entonces esta es una serie aritmética. Entonces va creciendo la producción de la Tierra de forma aritmética, con base en una constante, ¿no? Y bueno, él decía que la productividad de la Tierra crecía de esa manera, de manera aritmética. Y el problema venía cuando él asume que el crecimiento de la población, se da de manera geométrica. Entonces, el crecimiento geométrico, bueno, como las series geométricas, es diferente de la aritmética en este sentido. Por ejemplo,
tenemos 1, o por ejemplo empezamos en 2. Empecemos en 2 y luego vamos en 4, luego vamos en 8. Entonces esta serie tiene el patrón siguiente. Sería 4 entre 2 es 2, ¿no? 8 entre 4 es 2. Entonces el siguiente número de la serie es el múltiplo del anterior. Entonces nosotros veíamos en el otro y vamos creciendo 1, 3, 5, 7. No, vamos 2, 4, 8, 16, ¿no? 32, ¿sí? 64. Entonces, el crecimiento geométrico, como se está creciendo por múltiplos de un factor, se crece más rápido. Entonces estaba asumiendo lo siguiente, ¿no? Si pusiéramos en una gráfica el crecimiento de la población, en el tiempo, entonces imagínense que aquí tenemos el tiempo. Y para acá es el crecimiento de la población o la población. Entonces lo que decía Malthus es que la población crecía a este ritmo, digamos, ¿no? Y la productividad de la tierra, digamos que crecía así. Bueno, vamos a ponerlo al revés, por aquí vamos. Entonces, lo que decía Malthus en que en determinado tiempo, lo que íbamos a tener es una situación en donde la población iba a crecer mucho más que la producción agrícola, ¿no? Digamos, en un tiempo eh, T, ¿no? Íbamos a tener una brecha entre la tasa de crecimiento de la población crecería más alta, esta sería la diferencia, la tasa de crecimiento de la población sería más alta que la tasa de crecimiento de los alimentos. Entonces, lo que él estaba suponiendo es que a lo largo del tiempo, pues se iba a llegar a un nivel de subsistencia. ¿Por qué? Porque iban a ser menos alimentos por habitante, ¿sí? Y como todo tenía que ver con la calidad de la tierra, pues asumía que esa era una situación que se iba a generar en el tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que planteaba Malthus y es bueno recobrar lo que decía Malthus en el sentido que él estaba asumiendo que la población en general se iba a duplicar cada 25 años, ¿no? Entonces, ese era el crecimiento, digamos, geométrico que él estaba planteando. Cada 25 años la población iba a crecer el doble. Cada 25 años se duplicaba la población. ¿Sí? Entonces él era lo que se estaba suponiendo, lo que él creía, teniendo en cuenta pues una situación pues de la que la tierra es fija, digamos el recurso tierra, las tierras de cultivo son fijas y también las calidades de la tierra son fijas, ¿no? Entonces teniendo en cuenta eso, planteaba esta situación de una situación en cierto tiempo de infrasubsistencia o de subsistencia, dado que la población iba a crecer mucho más rápido que la productividad de la tierra, ¿sí? Entonces, esto es lo importante de la cuestión malthusiana, porque después de alguna forma lo retoma Ricardo cuando habla también de la productividad, de la renta de la tierra y de la productividad de las tierras, ¿sí? Entonces, aquí le dejamos esta parte de Malthus y vamos a pasar al análisis de Ricardo. Entonces, vamos a analizar a Ricardo. Voy aquí a hacer el zoom. Ok. Entonces, voy a mi límite y aquí vamos a ver a Ricardo. Ricardo va a ser, digamos,
el sucesor de Smith respecto al planteamiento de la teoría del valor, ¿no? Ricardo escribe Principios de Economía Política y Tributación. ¿En qué año? Lo vemos aquí, para que no quede. David Ricardo, Principios de Economía Política y Tributación. Nada más quiero ver el año. Ahí, ya está aquí, se puede descargar. Espérenme tantito, nada más verificar el año. (1817). Entonces, 1817, ¿sí? Casi, no sé, un poco, son el libro de Adam Smith, 1776, pues más o menos como unos 40 años, 50 años después. 40 años más o menos, 40 años, 50, 40 y tantos años después. Bueno, entonces, en este libro, bueno, él va a desarrollar varios puntos interesantes, importantes. Lo fundamental, la teoría del valor, cómo complementa el análisis de Smith de la teoría del valor, pero también es importante su teoría de la renta. La teoría de la renta que asocia al final con una situación similar a la de Malthus. Entonces, vamos a analizar esta parte. Entonces, la teoría de la renta de Ricardo lo que plantea es que la renta de la tierra depende de la calidad de la tierra. Entonces, lo que él plantea es lo siguiente. Podemos tener distintas tierras, ¿no? Por ejemplo, tenemos una tierra o terrenos, pues, de distintas calidades. Vamos a suponer que tenemos 3 terrenos de distintas calidades. Entonces vamos a poner que este es el con rojo, esta es la de buena calidad, la de mediana calidad y la de mala calidad. Entonces, entre más calidad tenga la tierra, pues mayor renta se tiene que pagar, ¿no? Entonces la renta de la tierra de la mejor, esta sería mayor, media y baja. Ahora, la cuestión es, con una renta mayor, yo puedo utilizar la tierra de buena calidad y puedo producir más granos. Entonces puedo tener una productividad creciente. Acá una productividad mediana. ¿Y de qué estoy hablando con productividad? Que aquí con 10 trabajadores, trabajando una jornada laboral de 8 horas, o digamos en el año, con esos 10 trabajadores, yo voy a producir mucho más que con la tierra de mediana calidad y mucho más que con la tierra de mala calidad, ¿no? Entonces voy a tener una productividad alta, creciente, en la de media calidad una productividad media y una productividad baja en la de la mala calidad. ¿Sí? Entonces, obviamente yo voy a pagar más renta en la tierra de buena calidad,
pero voy a compensar ese pago de la renta con mayor producto, con mayor producción. En cambio, si yo me voy a la tierra de baja calidad, voy a pagar una renta baja, pero voy a tener una productividad muy baja, ¿no? Entonces tal vez me conviene, tal vez no me convenga pagar esa renta tan baja porque voy a tener una productividad baja. Ahora, el problema de las tierras en el modelo de Ricardo, los modelos de Malthus, es que la calidad de la tierra estaría determinando casi el nivel, el pago de los asalariados. Si estamos considerando que en la tierra se producen los bienes de consumo para los asalariados y no asalariados, entonces en la medida que yo tenga una mejor productividad, el salario será más bajo. Entonces, si yo utilizo las tierras de buena calidad, voy a tener precios bajos, precios de los granos o de los productos básicos bajos. Y en la medida que yo vaya transitando al uso de las tierras de menor calidad, pues voy a tener los precios van a ser más altos. ¿Por qué? Porque se produce menos, ¿no? Con el mismo trabajo. Entonces, si me voy a la de mala calidad, pues voy a tener precios más altos, ¿no? Voy a tener precios más altos. Entonces, esto es importante mencionarlo porque después esto va a modificar, bueno, más bien no va a modificar, va a determinar el por qué plantea Ricardo que en el largo plazo, al igual que Malthus, vamos a llegar, por ejemplo, a un estado de crecimiento pobre, a un estado estacionario, ¿sí? Entonces vamos a pasar, pero esto que tiene que quedar claro en el sentido de las productividades de la tierra, y es lo que va planteando Ricardo, ¿sí? Entonces vamos a pasar a otra. Ok, entonces, ya estamos viendo lo de las productividades de la tierra, estamos viendo que a medida que se utilizan las tierras de menor calidad, pues van a ser menos productivas y el precio de los bienes agrícolas pues tendría que subir, y como los asalariados consumen bienes agrícolas, pues el salario tendría que subir también, ¿sí? Entonces, esa es la idea que nos va a transmitir aquí Ricardo. Con respecto a la teoría del valor, Ricardo tiene un aporte fundamental. Por ejemplo, en el caso de Smith, la teoría del valor de Smith, él decía que el valor de una mercancía era igual a, digamos, al pago de sus componentes, ¿no? Sería el salario más la renta de la tierra más el beneficio, digamos, del capital, ¿sí? Que esos eran los elementos del valor de las mercancías, ¿no? Y tenía que ver mucho, bueno, el hecho de que con los insumos de la tierra, o obviamente iban a depender del costo de la renta de la tierra y de la productividad de esos insumos, ¿no? Entonces estaba ahí implícito el pago al factor tierra, el pago al capital, ¿sí? Al capital, digamos, imaginándolo como el crédito que se necesita para comprar el changarro donde quiera que sea, o para poner los elementos, las herramientas necesarias entonces se necesita una renta, ¿no? Entonces el capital demanda beneficio, la tierra demanda una renta y los trabajadores demandan un salario. Entonces, el valor de las mercancías estaba determinado, como dijimos, por el trabajo que se requería para la producción de determinada mercancía, y esa mercancía pues iba a tener todos los elementos de la renta de los diferentes factores que se utilizaran en la producción de esa mercancía. Ricardo lo que dice
es lo siguiente, que el valor de la mercancía no solamente tiene que ver con las rentas, sino tiene que ver con una cuestión de los costos de la producción y del valor nuevo que se aporta. Entonces, no solamente se le agrega trabajo nuevo al producto, ¿no? Trabajo nuevo, sino que existe trabajo pretérito, ¿no? Y en términos de costo, el valor de la mercancía, de la mercancía está determinado por el trabajo, ¿sí? Pero hay dos partes de trabajo, el trabajo nuevo que se incorpora en la mercancía y el trabajo pretérito. Y aquí está pensando, Ricardo, en la maquinaria, ¿sí? Entonces, está pensando, por ejemplo, que una maquinaria que se va a utilizar, por ejemplo, si ustedes tienen un negocio o quieren hacer un negocio para una tortillería, pues tienen que comprar, bueno, tienen que rentar el local, tienen que comprar la maquinaria y tienen que comprar todos los insumos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los trabajadores? Pues están ahí trabajando, echando la masa, haciendo la masa, recogiendo las tortillas, ¿sí? Pero están alimentando de insumos a la máquina que hace las tortillas, recogiendo las tortillas y vendiéndolas. Digamos, ese es el valor que agrega el trabajo nuevo. Pero el trabajo pretérito pues sería ese trabajo que realizó la maquinaria en específico, ¿no? Entonces, tenemos un trabajo pretérito, entonces tenemos un trabajo nuevo y un trabajo pretérito. Entonces, la maquinaria tiene un valor en sí porque costó cierto tiempo de trabajo en su producción, ¿no? Y entre más largo sea el tiempo de producción de una maquinaria, pues mayor valor tendrá esa maquinaria, ¿no? Entonces, el valor de la mercancía, dice Ricardo, va a tener esos elementos incorporados en términos de valor, ¿no? Entonces, obviamente también la mejor maquinaria pues, va a producir más, ¿sí? Pero el hecho de que yo utilice esta maquinaria implica que el valor que se generó en el pasado se va a ir transfiriendo gradualmente al producto en el tiempo, ¿no? Entonces, esa transferencia de valor se va directamente a los bienes, ¿no? Entonces, ahí incluso Ricardo está considerando, por ejemplo, no solamente la maquinaria, sino las herramientas, ¿no? O sea, lo que dice Ricardo es que la mercancía no solamente contiene el trabajo que se incorpora hoy, sino, por ejemplo, si yo quiero ir a cazar en una sociedad, digamos, muy, este, pues digamos, inicial, y quiero cazar un venado, pues o lo cazo a piedras o puedo empezar a pensar y hacer un arco y una flecha para cazarlo con un mayor sigilo y mayor eficiencia. Pero el hecho de hacer el arco y hacer la flecha requiere un trabajo. Entonces, el valor de la caza dependerá de qué tanto trabajo estoy implicando en ello, ¿no? O sea, el hecho de tener un arco me facilita matar al animal, pero también el realizar el arco es un trabajo que ya se realizó, ¿sí? Entonces esas herramientas o esa maquinaria me facilita realizar un trabajo, pero ¿por qué? Porque ya se hizo un trabajo previo, ¿no? Entonces, el valor de la mercancía va a constituir, según Ricardo, de esas dos partes, el trabajo nuevo y el trabajo pretérito. Entonces, los elementos de valor de una mercancía pues estarán determinados por esa cantidad de trabajo, el trabajo nuevo o el que se realiza en el proceso productivo, trabajo nuevo, y también el trabajo invertido, el tiempo de trabajo invertido
en la elaboración de qué? De herramientas y maquinaria. ¿Qué más se tendría que sumar? Pues también el costo de los insumos con que voy a realizar la mercancía, ¿no? Entonces también, y esos insumos fueron producto a su vez de qué? De un trabajo, ¿no? Entonces el costo de las herramientas en tiempo de trabajo, el trabajo nuevo, los insumos. Entonces, en general, lo que está asumiendo Ricardo es que las mercancías, ¿sí? El valor de las mercancías tiene que ver con qué? Con los elementos constitutivos en tiempo de trabajo. El trabajo nuevo, el que está realizando en el proceso productivo para hacer, por ejemplo, las tortillas, transformar la masa son insumos, las herramientas son las herramientas que utiliza el que hace las tortillas para utilizar tal vez la máquina, no sé, tal vez los botes de agua, alguna pinza que necesite para ajustar, lo que sea, y la propia maquinaria. Entonces, todas esas cosas implican trabajo que ya se realizó. Entonces, todos esos elementos del trabajo se van transfiriendo de una manera gradual a la mercancía. Por ejemplo, si una máquina de tortillas me dura un año, supongamos que dura un año, entonces en ese año, si yo la estoy utilizando diario, en ese año estará transfiriendo todo su valor a a las tortillas o al producto que estoy realizando, a la masa, a las tortillas que estoy vendiendo, ¿sí? Entonces, y a eso le tengo que sumar, imagínense, tendría que sumar, si fuera una maquinaria de las tortillas que valiera 10,000 pesos, digamos, en el año y la uso 365 días, pues esos 10,000 pesos los tengo que dividir entre 365 días para saber cuánto es que el valor que diario se va incorporando a la mercancía, ¿no? Y obviamente tengo que sumarle lo que me cuesta el trabajo nuevo, ¿no? Entonces, todo eso implica ese valor de la mercancía, ¿no? Son todos los elementos que deben estar considerados en la mercancía. Entonces, es una idea que hay que dejar, la voy a dejar aquí, y en ese sentido, digamos, la incorporación del trabajo pretérito vuelve un poco más rico el análisis de la mercancía de la teoría del valor. De aquí, por ejemplo, vamos a lo que sigue. Y bueno, la idea de Ricardo es, al final, cómo es que la productividad de la tierra, en cierto sentido, va a determinar el crecimiento de las economías. Y entonces aquí el problema viene con lo que habíamos planteado con el de la calidad de la tierra. Y entonces dice Ricardo que mientras existan, digamos, ganancias o beneficios, pues los capitalistas seguirán invirtiendo. Entonces, si hay beneficios, ¿no? Esto implicará mayor inversión. ¿Sí? Y la mayor inversión generará mayor empleo. Sin embargo, a medida que aumenta el empleo, ¿no? Aumentará también la demanda de alimentos. Entonces, esto va a durar, ¿sí? Hasta que se utilicen las tierras de mayor calidad. Entonces, aumenta la demanda de alimentos. Mientras haya tierras de mayor calidad disponibles, no va a pasar nada porque la calidad de la tierra determina el precio de los alimentos. Entonces, si estoy utilizando tierras de mayor calidad, no pasa nada porque a mayor empleo y mayor demanda de alimentos, sigo produciendo más alimentos en las tierras de mayor calidad. El problema viene cuando se empiezan a utilizar, se acaban las tierras de mayor calidad y empiezo a utilizar las tierras de menor calidad. Entonces, cuando ya utilizo las tierras de menor calidad, entonces esto lleva a una mayor utilización de las tierras de menor calidad,
Entonces, a ver, la mayor inversión implica en el modelo de Ricardo mayor crecimiento económico. Entonces, la ganancia, si los dueños del capital tienen ganancia, van a invertir más. Entonces van a emplear más. Ese empleo aumentará la demanda de alimentos y llevará en un momento determinado que se agoten las tierras de mayor calidad y a un uso mayor de las tierras de menor calidad. Si pasa esto, entonces el precio de los alimentos tendería a aumentar. Entonces, cuando pasa esto, ¿qué es lo que sigue? Dice Ricardo. Si aumenta el precio de los alimentos, ¿sí?, esto tendería a aumentar el salario. ¿Sí? Lo pongo con W de wages, ¿no? Aumenta el salario y si aumenta el salario, tendría que disminuir el beneficio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se asume que el salario es un costo. ¿Sí? Entonces, si esa mayor inversión y ese empleo le pega a la demanda de alimentos y se pasa a un uso más intensivo de las tierras de menor calidad, eso llevará a un aumento en precios que derivará en un aumento en salarios y en una caída de la ganancia y por lo tanto en una caída de la inversión. Entonces, en este sentido, tanto el modelo de Malthus como el modelo de Ricardo están suponiendo que la calidad de la tierra, de la calidad de la tierra depende la dinámica del crecimiento económico. Y en el modelo de Ricardo se llegaría a un estado estacionario. ¿Por qué? Porque baja la rentabilidad y cae la inversión. Entonces, yo lo dejaría aquí con estas dos ideas. Creo que es bastante lo que ya se ha discutido aquí y iríamos viendo el otro video. El otro video voy a ver un poquito de Marx. Voy a empezar con Marx y vamos, iremos discutiendo este tema de la teoría del valor un poquito más adelante, ¿no? Lo dejo aquí, chamacos, y nos vemos en la clase sincrónica. Saludos.